Aquí estamos para seguir y justamente como lo anunciamos ya está con nosotros el doctor Gutenberg Vera, constitucionalista. Con él vamos a seguir hablando sobre el juicio político porque hoy día será la noticia en el transcurso de la mañana y tarde. Ayer la jueza ponente Teresa Núquez fue noticia después de no obtener los votos necesarios para que se evite el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Tuvo 2 votos de respaldo y el voto de ella fueron 3 votos contra 6. Entonces el día de hoy hay que esperar pues al juez que se le designó para que elabore la ponencia y conjuntamente con el doctor Ali Lozada, que es el presidente de la Corte Constitucional. Doctor Gutenberg Vera, bienvenido. Gracias por estar aquí en Ecuador en Directo. Un placer saludarlo para esta selecta audiencia. Doctor, bueno, el día de ayer lo que ocurrió en la Corte Constitucional, pues, ¿qué nos demuestra? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos da a entender lo que podría venirse con respecto a la decisión que tome la Corte Constitucional? Yo creo que va a triunfar la verdad, va a triunfar el respeto a la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador es totalmente clara. La responsabilidad que tiene la Corte Constitucional es tan solo de revisar si se cumplen los requisitos formales para dar paso al juicio político. Desgraciadamente, el señor presidente de la República presenta una contestación de 91 páginas que no dice nada, que desgraciadamente no tenemos gobierno, ni tenemos equipo jurídico en la presidencia, porque piden cosas ilegales. ¿Cómo qué cosas piden ellos? Le voy a leer textualmente, porque no quiero que piensen que tengo un afán subjetivo, que estoy interesado. No, señor. Inventándose. O me estoy inventando. Yo tengo interés en que prevalezca la Constitución. Y tengo el interés de que quiero que haya gobierno. No quiero que se sigan matando a todo el mundo en las calles. En Urdesa, si usted pasa a ver locales vacíos. Es decir, la Corte debe hacer un análisis sobre el fondo, especialmente sobre la posibilidad de la adecuación de la conducta del presidente de la República a las causales imputadas. Y en 91 páginas se dedica a hablar de dolo, de que no hay delito, etc. Cuando esa no es función de la Corte Constitucional. ¿Y quién le prohíbe esto a la Corte Constitucional? Una ley orgánica, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en el artículo 153, permítame leer, efectos del dictamen de la Corte Constitucional, inciso segundo, y en el caso del juicio político y en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad de la presidenta o presidente de la República. Es decir, no es competencia de la Corte Constitucional lo que pide el señor presidente de la República. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Seguimos generando caos, desestabilizando al país, porque si la Corte Constitucional procede de acuerdo a la Constitución y admita el trámite porque sí se cumplen los requisitos formales, como lo vamos a ver más adelante, ¿qué va a decir el gobierno con los medios de comunicación que están comprados, que están vendidos, que no son democráticos, que no dan la oportunidad que todos expresen las opiniones, sino solo los que son de la rosca, de la argolla, que desgraciadamente no lo hacen por principio, lo hacen por intereses económicos y de distintos tipos? Eso no puede seguir pasando en el país. Entonces, el gobierno no está gobernando, está buscando intereses. Yo no sé si usted el día de ayer, hace un rato habló usted del tema de inseguridad, lo que ocurrió en Quevedo, no sé si vio. En Quevedo están bloqueando la carretera, los delincuentes. Bloquean con llantas las carreteras, se roban los vehículos y secuestran a las personas. La policía, el gobierno sabe y no pasa nada. Yo con orgullo soy quevedeño,
Yo también soy de Quevedo. Me duele graduado No soy de nacido ahí, Nicolás. pero viví ahí en Quevedo yo. Yo también, yo nací en Guayaquil y me eduqué en Quevedo en el Colegio Nacional Nicolás Infante Díaz y también estudié en la Escuela Ciudad de No se Quevedo, puede salir. Nacional, etcétera. Pero eso que pasa no solo es en Quevedo. Hay momentos que uno de dolor hasta quiere llorar cuando ve lo que pasa en Esmeraldas, lo que pasa en todo el país. Nuestro perfil costanero, que todas las familias acostumbrábamos a pasear y se generaba distracción e ingresos para esos lugares, ya no se puede ir. Los negocios están quebrando porque ya no hay cómo salir. Entonces se nos destroza el corazón y el país se está desgarrando porque desgraciadamente no hay gobierno. Desde el momento que presentan este mamotreto de respuesta y piden algo ilegal, ¿qué es lo que quieren? Con presión, conseguir que les aprueben que no se admita el trámite. Eso es inadmisible. Al trámite debe ser aceptado el juicio político. Así es. Estamos conversando con el doctor Gutenberg Vera. Doctor, bueno, el día de hoy será un día muy decisivo, ¿no? Como usted dijo hace un momento, usted cree que la Corte, usted dice que la Corte va a dar la admisibilidad al juicio político. Hoy, en el transcurso de la tarde, sabremos lo que va a pasar. ¿Qué pasa si la Corte falla en contra del pueblo? A ver, excelente pregunta. Aquí tenemos que tener claro lo siguiente. La Corte Constitucional en todos los países del mundo es el resguardo moral de un país. Es el último bastión de un país. Háblese de Estados Unidos, háblese de España, de cualquier país de la Comunidad Económica Europea, etc. El país, el mundo, está viendo la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional no admite el trámite del juicio político, significa que ahí ya hay corrupción, que hay desestabilidad. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Estallido social? O sea, veo una niña, Cristina Jara, está convocando en distintas ciudades del país, hoy día 4:30 de la tarde, una marcha pacífica. Y ya vemos que el pueblo, la gente ya no aguanta más. Personas que votaron por el señor presidente Lasso ya están saliendo a protestar porque el país se ha llevado a un estado de inacción. El sector productivo está siendo vacunado, todo el mundo vacunado. Pero queríamos la vacuna contra el COVID, no que nos vacunen a favor de la delincuencia. Que nos maten. Que nos maten. Es horroroso lo que está pasando. Entonces, si la Corte Constitucional no llegare a dar paso al juicio político, que ya lo vamos a ver que constitucional y legalmente sí se le debe dar paso, porque es imperativo de la ley, de la Constitución. ¿Qué va a ocurrir? Que la Corte Constitucional sería responsable de la debacle que va a pasar en el país. Porque son dos cosas. Buscamos un camino constitucional, Constitución de la República, o será un camino de la calle, del caos. Si el señor presidente considera que su gestión es exitosa, es la mejor gestión de todos los presidentes de la historia del país, busque salidas constitucionales, planteemos situaciones constitucionales, demos la oportunidad a que el pueblo, que es el soberano, se exprese, diga lo que está pensando, pero no nos sigan matando, no sigan esta incertidumbre que se vive. Los padres tenemos que rezar cuando son 7, 8 de la noche a ver si ya están todos nuestros hijos en casa, si todos han llegado. Esto ya no puede seguir.
Doctor, ahora, ¿qué pasa si el presidente de la República manda muerte cruzada? Esa es otra opción constitucional también que existe. Mira, todo lo que es constitucional, yo estoy y estaré de acuerdo de principio a fin. Tocará esperar 6 meses, ¿no? Lo que diga la Constitución, pero que sean salidas constitucionales, que no sea, ¿qué es lo que estamos viviendo? Tenemos los narcos generales, ya no hay país, no hay gobierno. Tenemos la zapada, críticas a cambio en Contraloría. ¿Qué ocurre? Se acaba de dictar un reglamento que le quita facultades a la Contraloría para controlar la banca privada. ¿Esto a quién beneficia? Al sector banquero, pues. Esto puede ser posible, que se cambie un reglamento que es importante, que es fundamental para controlar a la banca privada, y ahora la vamos a dejar tierra de nadie. Me huele a feriado bancario, que ya nos acostumbramos a ser negociados de la tragedia y la desgracia de la gente. Eso no puede ser posible. Que hayan estallado un radar el primer día que lo ponen y el gobierno todavía no instala ningún otro radar. ¿Qué significa? ¿A quién están beneficiando? Al narcotráfico. Sospechoso, pues. ¿no? ¿Perdón? Es sospechoso. Es sospechoso, digo. Ahora el presidente de la República ha dicho que ya no necesitan radares, que simplemente con una aplicación se puede hacer el control desde un celular. Todos sabemos las avionetas que entran y salen del país. ¿Y por qué no las detienen? Si es fácil, ¿por qué no las detienen? ¿Cómo le explica al mundo que estamos siendo los más grandes exportadores de droga cuando poner en los puertos del Ecuador escáneres no cuestan más de 40, 60 millones de dólares? Porque no hay voluntad política. No quiero decir que quieren beneficiar al narcotráfico, aunque a la larga lo están beneficiando, o en lo corto. Pero tomemos pasos para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada y darle paz y tranquilidad al país. Doctor, no sé si usted vio las declaraciones del ex asambleísta del PSC, César Ron, el día domingo en Políticamente Correcto. Él proponía en ese programa que se debe instaurar un gobierno cívico-militar para ordenar al país. ¿Cómo analizar esta propuesta Él regresa a sus raíces militares. El país no es esclavo de nadie, carajo. Este país es libre, autónomo, independiente. Jamás las dictaduras. El padre de él fue militar, ¿no? Sí. Y si mal no recuerdo, intervino en una dictadura. Odio las dictaduras. Porque cuando fui muchacho, las dictaduras en mi pueblo Quevedo me metían preso. Entonces, las dictaduras es una forma de castrar al hombre libre y jamás dictaduras. El paso de la única salida que tiene el país es la Constitución y las votaciones del soberano. Dejemos que él decida. Así como se equivocó, también tiene derecho a rectificar. Y lo que vamos a ver en las elecciones que pasaron, nadie esperaba que el partido del economista Rafael Correa fuera a tener la votación que tuvo. Eso fue un rechazo a lo que se ha estado viviendo, porque lo llevan a comparar si antes, hasta el 2017, antes de la gran traición, estábamos mejor o ahora. Y desde luego, antes estuvimos mejor porque no habían vacunas. El país no era un país de narcotráfico. Nuestras fronteras, nuestros valiosos militares, a quienes militares y policías merecen todo nuestro respeto, pero en el cumplimiento de sus funciones, pues, no los sacamos de que vengan a gobernar, pues. Ellos no están preparados para eso. El que quiera hacerse, que se haga político, que plantee soluciones y que gane las elecciones. Doctor, bueno, si se da admisibilidad al juicio político, ¿cuál es el procedimiento? A ver,
¿Por qué debe darse la admisibilidad? La admisibilidad debe darse porque la ley así lo establece. La Corte Constitucional tiene un reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Lo que ayer pasó, de que no tuvo 6 votos, la propuesta de la doctora Núñez, ya está establecido en la ley. De los que votaron en contra, se designa uno, o si el presidente considera, según la naturaleza o envergadura del caso, designa otro, lo hizo. Pero ellos no van a actuar a su capricho, a su libre albedrío, sino conforme lo dice el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos dice: dictamen para iniciar juicio político contra la presidenta o la vicepresidenta o vicepresidente de la República, etcétera. La jueza o juez ponente presentará el proyecto de dictamen en el plazo de 3 días a partir de la fecha del sorteo, en que constará: 1. Si la solicitud que ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, que es lo que tiene que ver, que es toda la competencia de la Corte Constitucional, si se ha cumplido el artículo 129 de la Constitución, que dice: la solicitud para el enjuiciamiento político a solicitud de al menos 1/3 parte de sus miembros, en los siguientes casos. 1/3 parte, ¿se ha cumplido la 1/3 parte? Si se ha cumplido, claro, son los, está bien. Los 46. Segundo punto, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. ¿De qué delitos se le están imputando? Basta con imputársele. La Corte Constitucional no tiene competencia para ver si se han cometido los elementos del tipo. Omisión por omisión, ¿no? De lo que sea, no tiene competencia. Tan solo ver qué delitos se le imputa. Son 3 a saber: cohecho, peculado y concusión. Están los 3, estos son los 3. Eso es lo que tiene que ver la Corte, ¿no? Entonces, según este inciso segundo, ¿qué tiene que hacer la Corte? Si estos delitos que se singularizan constan en el artículo 129 de la Constitución. Artículo 129, numeral segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado, sí constan. Entonces ya tiene que ir al inciso tercero. ¿Qué nos dice el inciso tercero? Si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político. Cumplidos los 2 requisitos, procede iniciar el juicio político. Hay fallos jurisprudenciales ya de la Corte Constitucional donde esto lo han dicho. Esto ya está aplicado. Aún más, la Corte Constitucional considera que el juicio político es político. No tiene nada que ver con jurídico, porque si ya quieren entrar a lo jurídico, violarían la Constitución, porque eso ya corresponde al Poder Judicial y nadie puede entrometerse en las decisiones del Poder Judicial, porque sería cometer delitos y violar la Constitución y la ley. Desgraciadamente el tiempo es el peor enemigo. Existen fallos. Pueblo ecuatoriano, tenga presente una sola cosa: el juicio político es, además de cumplir los requisitos formales para que el pueblo decida si está de acuerdo con el gobierno o no. En este momento que el país campa la inseguridad, la droga
la vacuna, el sicariato. No existe la más mínima tranquilidad cuando salimos a la calle, cuando entramos a nuestra casa. Doctor, una pregunta. Cuando se dan estos casos, el día de ayer ya vimos cómo resultó la votación en la ponencia de la jueza Teresa Núquez. ¿Cómo vota tal vez el día de hoy esa corte? ¿Será casi como lo que vimos el día de ayer? O sea, 3 votos, entre ellos ahí está Herrería, está Corral y está Núquez, ¿no? Herrería por ahí fue criticado porque lo vieron tomándose un café o en una cena con el embajador de Ecuador en España, el señor Andrés Vallejo. Y bueno, el resultado ya vimos el día de ayer cómo votó en la Corte Constitucional por el tema del juicio político. ¿Cómo suele votar la Corte cuando ya hay un antecedente? A ver, si vamos al resultado de ayer, en que 6 votos, según lo que dicen los medios de comunicación, votaron a favor del juicio político, salvo que entre el hombre del maletín ¿Y que sí para hay? que cambien esos 6 votos. Ya sería vergonzoso frente al país de que esos 6 votos que están a favor del juicio político, que no pudieron votar a favor del juicio político porque no había la ponencia. Por eso se establecieron que 2 personas hagan la ponencia. Si ya cambia uno de esos 6 votos, significa que ya hubo hombre del maletín ahí. Y no lo creo, porque se asumiría quien cambia la postura democrática de que debe darse paso al juicio político. Porque la Corte solo tiene que ver la formalidad y es lo constitucional y legal, caería sobre el peso de quien se vire, de quien cambie el voto, todo el estallido social que se va a producir o se podría producir, porque la situación ya es desesperante. Eso sería echarle más gasolina al fuego. Para mí no sería echarle gasolina al fuego, sería prender el fuego sin saber las consecuencias. Si esos jueces no votan de acuerdo a lo que vimos el día de ayer. Yo estoy seguro que van a votar. El país no puede seguir viviendo tanta corrupción, tanto irrespeto a la Constitución, a la ley. Es inconcebible, no lo creo. Doctor, quiero agradecerle, no sé si tenga algo más que decirnos. Entiendo que tenía una reunión después de las 9:30. Sí, quiero expresar mi confianza en la Corte Constitucional. Ellos deben entender que es el último baluarte que tenemos. Ellos deben constituirse y demostrar que son nuestra última reserva moral. Ellos no tienen competencia para ir más allá, solo los requisitos formales. Se cumplen los requisitos formales, inmediatamente debe darse paso al juicio político como se está dando. Y espero que cuando ya vayamos al juicio político, bueno, ahí ya hablaremos de los asambleístas rocolas, que les ponen unos dólares y ellos, ya sabemos quiénes son esos payasos. Todo llegará en su momento. Por lo pronto, mi confianza y mi fe en la Corte Constitucional. ¿Quiénes son esos asambleístas rocolas? Esperemos llegar a los que vemos, que se quieren regar la vestidura porque le pusieron unos dólares como alcancía. Eso lo haremos después. Esos que votaron a favor del informe del juicio político y que después el día lunes ya estaban del otro lado, que ya estaban en contra. Estos son los defensores de causas perdidas. Me da la impresión que tienen vínculos hasta con el narcotráfico. Pero eso hablaremos después. Hay uno que dice, yo no estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. ¿Sí sabe a quién me refiero? Ellos están con quienes pagan. Bueno, agradezco, pido disculpas, pero tenemos que ser conscientes que tenemos una situación muy dura. Y lo que más me preocupa hoy día, jóvenes que son apolíticos, que la mayoría votaron por el señor presidente Lasso,
hoy día salen a protestar en todo el país. Cuidado, la policía atenta contra ellos, porque ahí sí el pueblo se va a levantar. Respetemos al joven que protesta, porque está expresando una idea, siempre y cuando lo haga de forma pacífica. Ha sido un placer, pido disculpas y siempre a las órdenes. Doctor, muchísimas gracias por venir acá a Ecuador en directo. Gracias. Gracias al doctor Gutenberg Vera, constitucionalista. Hemos hablado sobre el juicio político al presidente Guillermo